Bueno, le damos la palabra ahora a Luis Contigiani. Él es diputado nacional por Santa Fe del Frente Progresista. Fue coordinador del Departamento Gremial de la Federación Agraria Argentina, secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe y ministro de la Producción de la misma provincia. Ahora sí, buen día a todos. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un agradecimiento a la Pastoral Social, a la Comisión Episcopal Argentina, especialmente a Monseñor Lugone, a los demás obispos, a Rubén Marchioni, por este acto de generosidad de invitarme a compartir este panel. Yo quiero empezar adelantando un poco en esto de que a lo que fuimos invitados a reflexionar, cómo la confianza social en la política. Yo creo que va a ser imposible recuperar la confianza social y de nuestro pueblo en la política si no resolvemos primero la erradicación de la pobreza, si no resolvemos el desarrollo integral de la Argentina y si no le recuperamos para nuestro país una nueva vocación industrial. Industrial en términos del siglo XX, que todavía no lo hemos finalizado, y también industrial en términos del siglo XXI. Si no recuperamos esa vocación de poder en términos de desarrollo nacional, la política se transforma en algo instrumental e impotente. Y nuestro pueblo lo percibe así. Ese es el principal desafío que tenemos las diferentes tradiciones políticas en la Argentina. La diferencia entre poder y política y esa brecha está altamente desbalanceada en términos de lo que entendemos la política como construcción de base democrática. Y está altamente concentrada y en favor de los sectores más poderosos globales y de nuestro país. Ahora, adelantando esta conclusión, también quiero expresarles qué entiendo por vocación política. Y seguro lo vamos a compartir con muchos de ustedes aquí. La política como vocación es la dimensión más sublime del ser humano. Ya lo decía Pablo VI, es la mayor de la caridad. Es el compromiso más noble que un ser humano puede aspirar. El compromiso social, individual y social por nuestro pueblo, por el prójimo. La política en términos de bien público, y acá aparece algo interesante. La política para ser tal necesita de un espacio público, necesita del ágora. La democracia necesita para ser tal de un espacio público, si no, no es democracia. Por eso la política en ese punto está obligada indeclinablemente a producir bienes públicos. Otros producirán bienes privados, sectoriales, etc. Pero la política está destinada a producir bienes públicos. Esto es, ensanchar la base de sustentación de nuestra democracia en términos de derechos, en términos de dignidad del hombre, en términos de inclusión, en términos de justicia social, de igualdad de oportunidades. Eso es producir bienes públicos. Cuando la política en la Argentina dejó de producir bienes públicos, se terminó convirtiendo en una gestión de determinados intereses de poder. Por eso la política, más allá de la vocación sublime que es para un ser humano y un militante hacer política, es también la oportunidad de producir bienes públicos para un pueblo, para una nación. La política no es solo un acto profesional, y es bueno decirlo en estos tiempos de tendencias tecnócratas. La política fundamentalmente es un acto pasional, testimonial, de acción. Se los dice alguien que respeta mucho y aspira a la formación de cuadros políticos dirigentes.
Y todo cuadro político dirigente tiene que tener tres cosas fundamentales: capacidad de análisis de información, formación permanente, profundidad. Pero fundamentalmente lo que define a la política, la vocación, es el barro, la acción. Por eso la política vivida como vocación no alcanza las horas del día, y es un sacrificio enorme, enorme. Lo podrán decir muchos de los que están sentados ahí desde las diferentes historias que conozco. Es enorme, porque la acción, el barro, el compartir, el tiempo, la pasión y el testimonio es lo que define la política. Nunca va a ser un acto profesional, jamás. Eso es otra cosa. La política también creo que tiene que estar sustentada en una ética humanista, para mí trascendente, anclada en los pueblos, anclada en las comunidades y en la sabiduría de los mismos. Aquí está la teóloga Milce Cuba, que gracias a ella leí un libro que recomiendo por otra parte, que es leer a Francisco, ¿no? Y ahí a Francisco, sintetizando varios documentos y análisis de él, habla de la crisis de los modelos autorreferenciales, centrado en el hombre y en esquemas ideológicos cerrados, sociales o neoliberales o liberales, pero centrados en el individuo casi narcisistamente, no pudiendo trascender desde ahí hacia una ética humanista que tengamos una mirada más integral, integral de las ciencias, integral de la vida, integral de la naturaleza, integral de los pueblos. Y en eso Francisco está hablando junto con los teólogos del pueblo, de los modelos comunales, participativos, por encima de la crisis de los modelos individualistas. Pero tenemos que volver a replantear la esencia de la política en términos de ética humanista. Bauman dice, superar al hombre modular. El hombre modular es como el modular, puede ser de una manera, de otra, lo ensamblás, cambian la forma, pero en definitiva la idea es el hombre sin esencia. La política sin esencia siempre va a ser un instrumento de los poderosos, no de nuestros pueblos. La política debe recuperar épica, alegría, como se dijo acá, entusiasmo, utopía. ¿A qué nos convoca la política hoy? ¿Cuál es la épica de la política hoy? ¿La resignación? ¿La muerte? ¿El ajuste? A eso se está convocando a los jóvenes, a nuestros pueblos. Y no es que en medio de la crisis no se puede ser utópico. Al revés. Cuando hay crisis hay que ser mucho más utópicos, mucho más épicos. Yo acá pongo siempre el ejemplo que a mí me inspira. El del expresidente Raúl Alfonsín, persona que admiro notablemente, y el exgobernador Antonio Cafiero. Los dos transitaron una década donde podemos decir que estaba las 7 plagas de Egipto. Los dos discutían públicamente, los dos se diferenciaban, los dos tenían debates profundos, pero transitaron una década de forma conjunta donde no se desconocían, y a partir de ese acto de reconocimiento entre los dos, pudieron transitar la década de la democracia, nada menos y nada más. Tal vez a Cafiero le costó mucho esa actitud. Y acá Felipe y Ricardo me pueden dar clase de eso. Pero había una plataforma común donde nos reconocíamos como argentinos. Estábamos en medio de una crisis profunda, pero había épica. Había épica. Había alegría. Finalmente, y no menor, es entender que el problema de fondo, lo que está en crisis ya en Occidente, y esto alcanza a la Argentina, pero la trasciende, es el paradigma antropológico, como se ha dicho muchas veces. En términos filosóficos lo digo. Venimos de matar a Dios muchos siglos atrás. Entronizamos a la razón humana que iba a darnos la felicidad eterna. Y después del siglo XX no sabemos qué hacer con la razón humana y está en retirada. Y ahora entronizamos a la razón instrumental técnica. Algunos hablan de tecnocapitalismo. Es este individuo que se devora todo.
se devora el planeta, se devora a sí mismo, se devora en un acto de consumo permanente. Por eso las sociedades de descarte, por eso ya no los explotados, sino los excluidos, por eso ya no el trabajador, sino los parados. Por eso la fragmentación, por eso el narcotráfico como una forma del modelo capitalista y global. No como un problema solo de una enfermedad social, que lo es, pero por otra parte expresa también la crisis de este modelo antropológico, centrado en la razón instrumental. Y acá hago una diferencia, porque ayer escuché a Gustavo Bell interesantemente un análisis. Acá hago una diferencia entre la revolución tecnológica como hecho y como ideología. Como hecho está ahí presente. La tenemos que nosotros incorporar, disputar, traer. Como ideología está al servicio de un pensamiento único. Y que eso no lo podemos permitir, porque está llevando a Occidente a niveles peligrosos en términos humanos, sociales y ambientales. Tenemos que plantear la agenda que se planteaba ayer de la innovación, del desarrollo tecnológico para los pueblos, para una economía más humana, para un ambiente en reconciliación con el hombre. ¿Dónde está esta vocación política hoy? ¿Dónde está toda esta pincelada de la vocación política de hoy? No está en la República, no está en los partidos políticos, se retiró de ahí. Hoy está, como se ha dicho acá, como se explicó ayer en un panel, hoy está en los pueblos, en las organizaciones sociales, en la economía popular, en los campesinos, en los trabajadores, en la agenda juvenil. Ahí está esta vocación política del encuentro de corazón por el otro, de donación. El tema es que en algún momento tenemos que recuperar esa vocación política que ahora se refugió, por suerte, ahí. Digo por suerte, porque si no fueran por ello, este país estaría estallado hace rato. Esto se lo dijo para algunos discursos que se rasgan la vestidura. Se rasgan la vestidura con las cuestiones de iglesias y demás, y después no reconocen que si no fuera por el aporte de organizaciones populares, eclesiales, católicas, evangélicas, éticas, estaríamos estallados en los barrios. Ahora, entonces el punto ahí es el desafío de todos nosotros, de las diferentes tradiciones políticas, el volver a llevar esta vocación al plano de la República como la fábrica del bien común, como expansión de derechos individuales, pero también como la fábrica de bien común. Tenemos el desafío que volver a recuperar esa vocación política y llevarla al marco de la República, de la representación política. Para esto hay que hacerse cargo de dos o tres cosas. Si la sociedad de mercado es más importante que la polis, no lo vamos a poder ser. No lo vamos a poder hacer. Tenemos que volver a recuperar niveles de autonomía frente a las sociedades de mercado y frente a las revoluciones tecnológicas que son la plataforma para iniciar un pensamiento único. Tenemos que animarnos juntos, animarnos a coincidir en los grandes temas centrales que nos convocan para construir una sociedad más humana, más fraterna. Yo humildemente convoco a la política a hacer una opción preferencial. Hacer una opción preferencial por la austeridad, que es la forma más sabia de enfrentar los problemas de corrupción, la tentación de la corrupción. Una opción preferencial por la épica y por los grandes programas. Una opción preferencial por escuchar a todo y especialmente al que piensa distinto, en tanto sean hombres de buena voluntad. Si son hombres de buena voluntad no tiene que haber límite alguno. El límite, la grieta que tenemos que resolver es un país quebrado, fragmentado, sin vocación de poder, desindustrializado, que a 200 años de nuestra historia tiene 5 o 6 grandes trazos productivos, que es donde sobran 20 millones de argentinos. Una Argentina que vuelva a ser trascendente en Latinoamérica, junto con otros pueblos. Desde ahí tenemos que coincidir todos. El desafío de la hora, el desafío de los tiempos, el desafío de la alta política. Muchísimas gracias.